Listo, arranquemos. Entonces, chicos, buenas noches. He silenciado los micrófonos para que nos podamos escuchar mejor. Si quieren participar o si tienen algo que aclarar o decir, pueden activar sus micrófonos en cualquier momento. ¿Listos? Eh, Quería revisar con ustedes cómo les ha ido con las actividades. Y les iba a proponer que avancemos al siguiente tema. Creo que el tema de la unidad 1 es bastante fácil y rápido. De hecho, hay algunas cosas que ya no se utilizan. Por ejemplo, en la unidad 1 vemos algo de empalmes. Y ustedes saben que los empalmes, de acuerdo a la nueva norma, están prohibidos. Entonces, simplemente me gustaría saber si tienen algún comentario, alguna duda con respecto a la unidad 1. Y vamos a continuar con el siguiente tema, que es resistencias, que me parece un poco más importante y podemos avanzar en eso. Entonces, si alguien tiene algún comentario, si no, arrancamos. Profe, buenas noches con Saúl. Profe, una pregunta. Bueno, sí, los temas de la unidad 1 estuvieron pues relativamente sencillos. La pregunta es, cuando subimos el archivo, Sí, pues él me dice que el archivo ha sido enviado, pero pues en proceso, creo que en proceso de calificación, pero yo le hice algunas modificaciones y eso al archivo lo, lo eliminé y volví nuevamente y monté otro archivo, pero pues sí. igual él continúa así, uno le puede continuar haciendo modificaciones a los archivos. Modificaciones a los archivos. A ver, en teoría, digamos, ustedes tienen una fecha límite para entregar los trabajos, ¿correcto? Sí. Entonces, entiendo yo que hasta esa fecha límite ustedes pueden editar sus tareas, lo que han enviado. Después de esa fecha límite, no. ¿De acuerdo? Ah, listo, listo, de acuerdo, profe. Bien, entiendo que es eso. ¿Cómo es tu nombre? Estoy aquí en la... Saúl Saúl. Aragón. Saúl, déjame ver. Entonces voy a buscar aquí en la Yo le web. envié inclusive una imagen por WhatsApp. Sí. Yo ya lo había subido, pero pues ahí simplemente se veía en la bandeja. No sé si esté bien en la forma en la cual se subió el archivo. Sí, exacto. Aquí, Pues yo seguí los pasos que... si quieres, mira, yo simplemente te voy a compartir la pantalla. A ver, yo les muestro. Esto es lo que me parece acá a mí, ¿vale? Entonces, mira, yo estoy revisando la actividad 1, tarea 1, y pongo tu nombre empieza por S y tu apellido por A. Aquí me sale Saúl Antonio Arango Chivata. Y aquí me sale que tú ya lo enviaste. Dice enviado para calificar. ¿Listos? Aquí me sale cuándo fue la última modificación que le hiciste. El 28 de marzo. Aquí sale el archivo que enviaste, a la hora que lo enviaste y ya. Entonces yo aquí entro y lo califico. ¿Ven? Eso es, pero sí, lo enviaste bien y ya Ah, está. listo, profe, gracias. Vale, ok, listo, Saúl, gracias. Bien, Listo, profe, entonces, gracias. Bueno. entonces Profe, otra avancemos. cosa, qué pena molestar. En cuanto al foro, En cuanto al pues foro, sí, pues yo ahí he visto un texto que habla de Falabella y los elementos y las actividades que se hicieron y todo eso. Ese foro, pues realmente han participado muy pocos, ¿sí? sí, O hemos participado muy pocos. sí. La pregunta es, ¿cómo uno debate esos temas? O sea, solamente usted coloca el texto y uno hace su observación o no hay debates dentro de compañeros así, La idea es que cambio sí, a intercambio medida, a medida que van haciendo aportes, la idea es que tú complementas esos aportes. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, alguien dice, listo, aporte de empalmes. Entonces, bueno, los empalmes son estos.
Sí, hay este tipo de empalmes y estas formas y estas son las figuras. Y abajo tú puedes decir, hey, pero la norma ahora ya prohíbe los empalmes y ahora dice que se deben usar conectores. ¿Listos? Y entonces Mm, alguien abajo dice, ah, bueno, entonces sí, es correcto, los conectores que se deben usar son estos y es de este tipo. ¿Ves? Vas ya, complementando. Eso es la listo. idea en los foros, que sea como construir el tema entre todos, ¿de acuerdo? No, Listo. no repetir lo mismo ni copiar, sino de acuerdo a lo que han escrito tus compañeros, ir revisando esos aportes e ir argumentando, aportando algo. Ah, listo, Profe, perfecto. buenas noches. Profe, yo fui el que escribí lo del foro de Falabella. Es que me pareció muy curioso porque fue un caso que nos pasó a nosotros ahorita en una instalación que se hizo para certificaciones RETIE. ¿Sí? Como les conté ahí, fue algo que puse, pues me pareció una anécdota buena para contar al grupo y pues de que tenía que ver con el tema que se había puesto en el foro. Perfecto. Es la intención, es la idea, precisamente es eso, es construir tema entre todos. Precisamente es un foro, es como si todos nos reuniéramos en el salón y comenzáramos a hablar, bueno, cuéntame, entonces tal cual saldría tu anécdota. Entonces está bien, es la idea, es la idea. ¿Listos? Gracias, chicos. Bien, entonces voy a compartirles por acá. eh, A ver, voy a compartirles una presentación, déjenme la encuentro. Listos, aquí está. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Bien. Listos, entonces ahí supongo que están viendo mi pantalla. Vamos a hablar sobre resistencias, que es el tema de la unidad 2. ¿Listos? Vamos a avanzar un poco rápido con el tema de la unidad 1 porque me parece bien importante, digamos, los temas que siguen y quisiera dedicarles un poquito más de tiempo. Igual, si alguien tiene dudas o necesita algún espacio adicional, podemos hacerlo o devolvernos en cualquier momento. ¿Listos? Bien, entonces, nosotros partimos de un elemento base que es ampliamente utilizado en cualquier circuito electrónico o eléctrico y son las resistencias. ¿Listos? Entonces, simplemente es un componente que ofrece, como su nombre lo indica, una resistencia, una oposición al paso de la corriente. ¿Listos? Entonces, nosotros digamos que distinguimos o diferenciamos las resistencias de acuerdo a tres características: la resistencia, la tolerancia y la potencia. Bien, entonces vamos a ver en qué se diferencian esas o cómo podemos diferenciar esos parámetros y por qué son importantes. Aquí tenemos unas presentaciones de las resistencias o unas formas de resistencias, unas presentaciones de resistencia. ¿Listos? A ver. Entonces, sigamos acá. A ver, chat. Ya reviso el chat, permítanme acabar un segundito acá. Listos, entonces la resistencia. La resistencia es un valor cuya unidad es los ohmios. Listo, es un valor óhmico. Recuerden que el símbolo para representar los ohmios es el omega. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, tenemos que tener algo presente. Las resistencias que nosotros compramos tienen unos valores especificados. Sin embargo, esos valores suelen tener alguna diferencia o ser una aproximación al valor que nos está ofreciendo el fabricante, ¿de acuerdo?
¿qué tan diferente puede ser ese valor del valor que nos, o sea, el valor real del valor que nos dice el fabricante? Entonces, eso depende de un parámetro que se llama la tolerancia. ¿Listos? Entonces, la tolerancia es el porcentaje que puede existir entre el valor que nos está ofreciendo el fabricante y el valor real que nosotros vamos a obtener cuando midamos la resistencia. ¿Listos? Bien, entonces tenemos como dos tipos de tolerancia, que son las normales, y también esto es de alguna forma económico, ¿sí? Las resistencias de tolerancia normal o de tolerancia grande son más económicas que las resistencias de precisión, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las normales podemos encontrar tolerancias del 20, del 10%, del 5%, de la de precisión del 2% hacia abajo. ¿De acuerdo? Habrá algunas aplicaciones específicas en donde necesitemos resistencias de precisión. ¿Listo? Y la potencia. Recuerden que les comentaba que la resistencia se opone al paso de la corriente a través de un circuito. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente fluyendo por una resistencia, ella se va a oponer al paso de electrones. ¿De acuerdo? Esa oposición se va a manifestar como un fenómeno físico que es la transformación en calor. Entonces, esa energía eléctrica se va a transformar en energía calórica y la resistencia va a comenzar a calentarse, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros necesitemos disipar más potencia, ¿sí? Cuando la resistencia esté le esté siendo aplicada mucha corriente, entonces la resistencia va a comenzar a disipar más calor. Si nosotros necesitamos, cada vez, pues hay unas muy pequeñas que disipan poca potencia y así van aumentando su tamaño, ¿de acuerdo? Están los valores comerciales o comunes. El más pequeño es 1/4 de vatio, ¿listo? Entonces la resistencia más pequeña puede disipar hasta 1/4 de vatio y digamos de las más grandes hasta 4 vatios. Valores comerciales. Hay unos resistores bobinados o redóstatos y las potencias que pueden alcanzar son muy grandes, incluso 500 vatios. ¿Listos? Bien. Entonces, las resistencias como son dispositivos muy pequeños, no es conveniente colocarles de repente números o letras. Entonces, lo que hacen los fabricantes es identificarlos con colores. Entonces, nosotros tenemos un código de colores y digámoslo así, un protocolo para la lectura de ese código de colores. Entonces, normalmente las resistencias vienen con 4 franjas, ¿de acuerdo? ¿Listos? Entonces, cada franja significa o tiene un valor específico y vamos a ver qué hace esa franja. Entonces, la primera cifra es un número, es un valor, ¿de acuerdo? Al igual que la segunda cifra. Entonces, cada número está asociado a un color, ¿de acuerdo? Esto con el tiempo se lo van a aprender. Con el tiempo va a ser fácil que se lo aprendan. Bien, entonces, simplemente recordemos, cada color tiene un número asociado. Entonces, la primera y la segunda franja, o la franja A y B, hacen referencia a 2 números. ¿Listos? La tercera franja, o la franja C, hace referencia al multiplicador. ¿Listos? Entonces, el multiplicador, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a coger estas 2 cifras iniciales y las vamos a multiplicar por el valor que nos indique la tercera franja. ¿De acuerdo? Y la última franja nos va a indicar la tolerancia. ¿Qué nivel de tolerancia tienen esas resistencias? Es decir, qué tan precisa es. ¿Qué tan cercano voy a estar del valor que me dice la resistencia al valor real que me está marcando con el multímetro? ¿Bien? Listos. Aquí hay algo de
digamos, la construcción de las resistencias. Recordemos que obviamente son unos componentes que con unas propiedades químicas logran variar su resistencia, ¿de acuerdo? Sigamos por acá. Entonces simplemente hay aquí hay un ejemplo de cómo se utiliza una resistencia o por qué, digamos, cómo se aplicaría en un circuito real. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos hablan del selector de velocidad del ventilador de un automóvil, del habitáculo del automóvil. Entonces, simplemente nosotros tenemos un mando selector y ese mando selector básicamente lo que va a hacer es seleccionar si yo estoy usando la resistencia 1, la resistencia 2 o la resistencia 3. A través de cada resistencia va a cambiar la corriente que circula por cada circuito. I1, I2, I3. ¿De acuerdo? Y eso va a ser, esas corrientes van a ser las que van a llegar a este motor. A medida que va a cambiar esa corriente, va a cambiar la potencia del motor, va a cambiar su velocidad y voy a percibir más aire o menos aire dentro del habitáculo del vehículo. ¿Listos? Entonces, simplemente con la resistencia yo puedo cambiar o ajustar la velocidad de un motor, por ejemplo, en este caso. ¿Listos? Aquí tenemos otro tipo de resistencias. Se llaman, o los conocemos como potenciómetros. ¿Listos? Y son resistencias variables. ¿Listos? Entonces, estos potenciómetros pueden ir desde un valor 0 o desde corto hasta su valor máximo nominal, que nos lo indicará cada potenciómetro, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, podemos utilizarlo en aplicaciones donde necesitemos variar de alguna forma un valor, por ejemplo, el volumen en un radio antiguo. Entonces, simplemente yo con un potenciómetro varío la cantidad de potencia que le estoy entregando a los parlantes. Entonces, un potenciómetro es una resistencia que tiene un valor variable. Bien, avancemos por acá. Aquí nos muestra simplemente tipos de aplicaciones. Ejemplos de aplicación en un automóvil. Esto lo podemos pasar. ¿Listos? Y aquí hay algunas resistencias que tienen algunos comportamientos especiales o diferentes. Por ejemplo, tenemos una resistencia que es sensible a la luz. Es decir, la LDR, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor, tiene un comportamiento, simplemente su resistencia interna va a cambiar de acuerdo a la cantidad de luz que le incida, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podríamos usarlo para el encendido automático de las luces de un carro, por ejemplo. Entonces, cuando el carro detecta que la luz está bajando de cierto nivel, que nos lo vamos a configurar con el LDR, entonces va a permitir que la luz del carro se encienda automáticamente, por ejemplo, por decir alguna aplicación. ¿Listos? Entonces, así encontramos diferentes tipos de resistencias o resistencias especiales. Aquí vemos el comportamiento de la gráfica, entonces ella tiene en una luminosidad ambiente, tiene una resistencia, y si yo varío, es decir, aplico más luz o le quito totalmente la luz, entonces puedo hacer variar ese valor de resistencia de acuerdo a ese comportamiento de la gráfica. ¿Listos? Aquí hablan de
las resistencias que son sensibles a la temperatura. Entonces, hay dos. ¿Listos? Entonces, simplemente hablan del coeficiente, es decir, que varían en una relación directa a la temperatura, es decir, a mayor temperatura, mayor resistencia, y en una relación inversa a la temperatura, es decir, a mayor temperatura, menor resistencia. Tenemos de los dos tipos. ¿De acuerdo? Entonces aquí hablan de la NTC, que la relación es inversa, y de las PTC, que la relación es directa. ¿Listos? Paremos acá. Entonces fíjense esto. Si yo tengo más temperatura, tengo más resistencia. Esta es la PTC, ¿de acuerdo? Fíjense esta es la NTC. A medida que yo tengo mayor temperatura, tengo menor resistencia. Estos, dependiendo de la aplicación, la usaremos. Entonces igual, aquí nos hablan de algunas aplicaciones. Sensor de temperatura del motor, sensor de temperatura del aire, un sensor de aceleración o de posición del acelerador, ¿listos? Entonces, como vemos, simplemente encontramos una gran cantidad de aplicaciones basadas en resistencias y sus diferentes, digamos, presentaciones o especificaciones de acuerdo a su composición y a su operación. Aquí hay unas resistencias que dependen del voltaje. ¿Listos? Estas no son tan comunes. Son conocidas como varistores, ¿de acuerdo? Y entonces simplemente son resistencias que varían su nivel de resistencia, valga la redundancia, en función del voltaje que se les está aplicando. ¿Listos? Bien. Tenemos resistencias magnetorresistivas. Un nombre bien curioso. ¿Listos? Entonces, simplemente estas resistencias utilizan o dependen de un fenómeno físico que es el campo magnético. ¿Listos? Entonces, de acuerdo al flujo magnético que las atraviesa, esa resistencia va a cambiar su valor. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente están integradas en sensores y, por ejemplo, aquí hablan del que normalmente las encontramos o podríamos encontrarlas en un sistema de ABS, que es tan común ahora en los carros, ¿de acuerdo? ¿Listos? Esa era toda la presentación por ahora. Quiero ahora escuchar sus comentarios al respecto. Si tienen dudas, ya conocían las resistencias, si conocen el código de colores. No me quedó claro lo de RTC y NTC. No te quedó claro, lo revisamos nuevamente. Listos. Entonces, a ver, por aquí estaba. Aquí está. Bien. Nuevamente. Recordemos que este tipo de resistencias es sensible a la temperatura, es decir, cambia su valor cuando cambia la temperatura. A temperatura ambiente, esa resistencia tendrá un valor X, no lo dirá el fabricante, ¿de acuerdo? Dependiendo de la aplicación, nosotros necesitaremos o conseguiremos que si yo, es decir, no sé, en determinada aplicación, yo necesito que ese valor de esa resistencia se aumente a medida que la temperatura aumente. Se me ocurre algo, no sé,
por decir algo, Una especie de termocupla, ¿puede ser? la termocupla es una resistencia sensible a la temperatura. Simplemente recuerden que, por ejemplo, no sé, el aire acondicionado. Entonces yo Como tengo... los termostatos. Sí, exacto, como un termostato. Exacto, es un termostato. Según la resistencia que tenga el termostato, así mismo le da la protección al circuito o a lo que se le está tratando. Exacto, por decir algo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo controla la temperatura de la nevera? Creo que las antiguas, porque ahorita ya todas funcionan, creo que todo el tiempo. Entonces, antes simplemente tienen una resistencia que está sensando precisamente esa temperatura. Entonces, cuando la temperatura llega a cierto nivel mayor, ¿sí? Cuando la temperatura es alta, de acuerdo a lo mismo, a lo que uno configure en la nevera, entonces ella va a, por ejemplo, en ese caso, bajar la resistencia. ¿Con qué fin? Es decir, si la temperatura aumentó, bajó la resistencia. Yo utilizaría una resistencia NTC. ¿Para qué? Para que ella permita que haya paso de corriente y el motor, el compresor se encienda. ¿De acuerdo? Entonces simplemente lo que yo estoy intentando es encender un circuito controlado por temperatura. ¿Listos? La única diferencia entre la NTC y la PTC es la relación. ¿Sí? Entonces, por decir algo, vamos a inventarnos algunos valores. Entonces, si mi resistencia es, perdón, si mi temperatura son, no sé, temperatura ambiente, 15 grados, entonces mi resistencia, por decir algo, va a ser, no sé, 20 ohmios, ¿de acuerdo? Y si mi temperatura aumenta, entonces vamos a decir aquí que aumentó a 35 grados. Entonces, mi resistencia, por decir algo, va a aumentar a 40 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que es una relación directa. Si esta aumenta, ¿sí? Si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Esa es una PTC, ¿de acuerdo? Una resistencia PTC. Si, por el contrario, nosotros tenemos aquí 40 y 20, 40 ohmios, 20 ohmios, y por acá tenemos 15 grados centígrados y 35 grados centígrados, entonces tenemos una NTC, es decir, si mi temperatura baja, si mi temperatura baja, correcto, mi resistencia, falso, perdón, si mi temperatura aumenta, mi resistencia baja, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si la temperatura aumenta, la resistencia baja. Bien, es lo único que cambia, es el comportamiento de acuerdo a la variación de temperatura, si la relación es inversa o es indirecta. ¿Estamos claros? Oigan, me preocupa algo, chicos. Solo hay 13 participantes en este momento y en el curso hay 19 inscritos. No sé qué